Cuando salga. Casey and the Sunshine Band, aquí en Control y Pensini por Novisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, tenía tiempo que no venía, Freddy Ceballos, presidente de FEFARVEN. ¿Cómo está, Freddy? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí en tu programa, como siempre. Igualmente, Freddy. Bueno, siempre nos pones al tanto de la industria farmacéutica, las farmacias, de todo lo que sucede con las medicinas del país. Es un tema que ya sobrepasa los límites del país, ya es reconocido, es un tema que se trata en las mesas de negociación, de diálogo, se resuelve o no se resuelve el problema, pero ya se sabe de esta crisis que recorre al mundo sobre todo lo que es la materia de medicina. Mi experiencia personal es que se están encontrando más medicinas en el país, claro, a precios de mercado, que para algunas personas no la pueden costear, pero se encuentran más medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, para todo lo que algunos principios básicos que se necesitan, para otros que no, por ejemplo, para la atención no se consiguen tanto. Pero tú eres el experto, ¿me puedes poner al tanto de la situación de la farmacia en este momento? Respecto a esa situación, ha llegado un poquito de antihipertensivo, no es que ha llegado todo el arsenal terapéutico que necesitamos, pero ha llegado por lo menos una amlodipina, ha llegado, pero no es que han llegado, están en camino, porque tampoco es que podamos decir que lo consiguen en todas las farmacias, sino que han llegado a las droguerías y más o menos va a haber una cierta distribución, pero cuando hablamos de antibióticos de niños, por darte un ejemplo, la situación es crítica con los antibióticos de niños. Sí. Para la diarrea de un niño, tú ahorita vas a cualquier farmacia y tú no consigues una enterogermina, un Proflor, un Lolactil. Pedialite y todas esas cosas. Pedialite no se consigue tampoco. Entonces esas son situaciones muy particulares, sobre todo para un padre que está buscando algo para un niño, medicamentos para la próstata, medicamentos para la hipertensión ocular. O sea, ciertas cosas han llegado, lo mismo que tú has mencionado, eso se llama acceso al medicamento. Muchas personas llegan a las puertas de la farmacia y cuando hoy lo conseguí, pero no lo puedo pagar. Esa es una realidad que tenemos, medicamentos a 700.000 bolívares, 800.000 bolívares. Fíjate tú, nosotros tenemos un omeprazol que cuando llegó a la farmacia quedó para la venta en 1.400.000 bolívares. Hoy en día ya cuesta 2.500.000. ¿Para una presentación de cuántas? De omeprazol en sobre, más o menos tiene 28 sobres, es cierto, pero es bien, verdad que la persona que le manden ese medicamento y sobre todo al niño que se lo prescriban, que ese es el que le pueden dar, pues un omeprazol en sobre, ¿cómo hace ese padre si no tiene cómo pagarlo? Hay personas que están emigrando por esta situación, sobre todo de la tercera edad, padres también que preocupados por sus hijos, por pañales, por otras cosas también. Oye, qué bien que estás mencionando tú eso, Pedro. Aquí hay pacientes hoy en día que se llevan a los padres, y te digo, yo tengo una experiencia personal donde un médico me dijo, mira, Fred, un médico oncólogo, me dijo, el que pueda irse de Venezuela a tratarse su padecimiento de oncología fuera del país, que se vaya. Eso hay que decírselo a los pacientes, porque no lo puede hacer todo el mundo, pero no hay manera de sobrevida aquí en Venezuela cuando un paciente tiene una patología de cáncer. Con todo el avance que tienen los hospitales, por lo menos en el área privada, y también algunos hospitales universitarios y públicos, sobre maquinarias de radiología, sobre conocimientos de todo lo que es el tratamiento de oncología, sobre todo en quimioterapia, radioterapia, eso se pierde. Lamentablemente, Pedro, la mayoría de esos aparatos están malos, no han tenido mantenimiento, no han hecho la contratación con la empresa que tiene de alguna manera tener funcionando esos aparatos, y es triste que tú tengas ahí cómo buscar la manera de que ese paciente sea tratado en Venezuela y no lo hay. Fíjate tú hoy, el caso de que una situación sumamente grave, los pacientes que se hacen diálisis, 32 unidades de diálisis cerradas. Imagínate tú, el paciente tiene que hacerle diálisis, tengo la experiencia porque mi madre fue paciente que se le hacía diálisis, 3 diálisis a la semana, y el paciente puede morir. Y que cierren 32 unidades de diálisis. Ayer mencionaron que el gobierno había buscado la manera de que los dólares no, euros, supuestamente 12 millones de euros, para traer los medicamentos para diálisis o los insumos para diálisis, para traer los medicamentos para hacer serología, los reactivos para hacer serología. Aquí una persona que llegue a un hospital, si consigue sangre, que murió un paciente en estos días, si consigue sangre, te puedo asegurar que eso no se le ha hecho una serología, no sabe si eso tiene hepatitis, no sabe si eso tiene VIH-Sida. Entonces son situaciones tan graves. Mira, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle con todo el respeto al presidente de la República, por favor, esta mañana yo lo oí, él habla del amor a los pacientes. Oye, eso hay que traducirlo en una realidad, presidente, dése cuenta de lo que está sucediendo en el país, se están muriendo los pacientes. Prácticamente alguien mencionaba esta mañana, entre que estábamos reunidos con la parte de
los jubilados en el Seguro Social, decían, no, están asesinando. No, yo no creo que esa sea la realidad de un país. Yo no creo que no puedan entender que se le están muriendo los pacientes. Ese problema de la diálisis es grave, eso puede ser una mortandad en el país. El problema de los pacientes con cáncer es una situación sumamente crítica. Por eso tiene que haber un cambio de actitud. Las personas que están cercanas al presidente, que manejan la salud, tienen que de alguna manera hacerle entender a todo el entorno que se nos están muriendo los pacientes, que tiene que haber un cambio de actitud, que lo que necesitamos es una ayuda. Lamentablemente, si hoy en día el gobierno venezolano no puede solucionar el problema, llámenlo como lo llamen, pero la parte política no puede prevalecer sobre la parte social y se nos están muriendo los pacientes. O sea, no es un tema político. No es un tema político, es un problema de realidad. La Federación Farmacéutica lo que quiere decirles, por favor, ayúdanos, que está en tus manos podernos ayudar. Claro, también sobre este nuevo tema vuelve a salir DICOM en el país y eliminan el dólar de 10 bolívares preferencial, y era un dólar que estaba supuestamente dedicado a lo que son medicinas y alimentos. ¿Cuál ha sido la realidad con la industria farmacéutica? Para empezar, ese dólar no lo estaban disfrutando los pacientes, porque aquí hay una gran equivocación, es que le dábamos dólares preferenciales a las empresas. No, ese dólar preferencial iba al paciente, porque eso le permitía al paciente tener acceso al medicamento. ¿Por qué? Porque si tú comprabas los insumos con un dólar a 10 bolívares, el paciente gozaba de unos medicamentos a un precio que podían ellos acceder. Desde el 2016, octubre del 2016, los venezolanos no disfrutamos de dólares preferenciales para la industria farmacéutica. Eso es una realidad, no hay dólares preferenciales para la industria farmacéutica en ese momento, y desde agosto del año pasado el dólar DICOM. Hoy se habla de que eliminamos el dólar preferencial, pero bueno, eso está eliminado para el sector hace mucho tiempo, y por eso se traduce en los graves precios que tenemos en los medicamentos. Que ese es el costo del medicamento hoy en día, ok, será el costo del medicamento, pero entonces tenemos que ver la realidad del pueblo venezolano. ¿Y cómo se pudo haber hecho un cambio gradual entre tenerlos baratos, no tenerlos del todo y comenzar a tenerlos pero muy caros? Bueno, porque tiene que haber, y se lo sugerimos al gobierno, se lo hemos dicho, tú tienes que tener dos cosas primordiales en el país: garantizar acceso a los medicamentos y garantizar acceso a la comida. Pues ten unas liquidaciones para esos dos sectores y te lo va a agradecer todo el mundo. El sector medicamento y el sector alimentos debe tener algún privilegio, y una de esas cosas podrían ser una liquidación de divisas especiales para ese sector. ¿Por qué? Porque el dólar DICOM evidentemente tiene que ser un dólar de muy más bajo precio, y eso podría propender a que los medicamentos bajen de precio, claro, y permitiría que el venezolano tenga acceso al medicamento. Sin embargo, los niveles que salió el DICOM son un nivel preferencial y muy por debajo del precio que se puede conseguir en Cúcuta, por ejemplo. Sin embargo, quién lo consigue, quién ofrece, todavía está por verse. Claro, que eso de alguna manera lo oferten, porque hay un problema, Pedro. O sea, todo el mundo esperaba que a esas liquidaciones DICOM entrara el gobierno y dijera, yo voy a ofertar tantos dólares. Si eso va dentro del sector privado, o sea, ¿quién va a ir a vender sus dólares baratos cuando los puede vender más caros? O sea, sí lo hay, porque no es economista que nos reunimos allá, me decía, sí, Freddy, hay gente que va a ir, bueno, perfecto, que vayan, pero el gobierno de alguna manera tiene que tratar de alimentar el DICOM para que de alguna manera este sector tenga abastecimiento, y no este sector, todos los sectores. Quería plantearte algo que es una situación que están viviendo las farmacias del país. Aquí van a quebrar muchísimas farmacias en el país. Ese era un tema que te quería preguntar, porque tus compañeros farmacéutas, si no tienen artículos que vender, y vemos muchos anaqueles de farmacia que antes ocupaban medicamentos, ahora lo ocupan papitas, manitos ton, como se llama en la película. Está sucediendo algo grave, nos estamos canibalizando, nos estamos comiendo los unos a los otros. ¿Qué pasó con el sector industria? Estoy hablando de laboratorios nacionales y laboratorios transnacionales, pues prácticamente eliminaron los créditos. Se le vende directamente a los distribuidores, llámese droguerías, de contado. ¿Y qué han hecho las droguerías? Pues le vamos a vender de contado a las farmacias. ¿Qué implica esto, Pedro? Las farmacias no van a sobrevivir, no tienen que dispensar, no tienen cómo pagar, y evidentemente no pueden pagar de contado. Yo creo que el Estado tiene que de alguna manera buscar que el sector de una manera funcione. ¿Y sabes por qué? Porque hoy en día no estamos hablando solamente de las farmacias independientes, estamos hablando también de las farmacias de cadena. El sector no se puede manejar con compras de contado. Y sobre todo yo te puedo decir, en el caso de las independientes, 85% de las farmacias del país no van a poder comprar de contado y van a cerrar. Y eso se llama disponibilidad del medicamento. Todas esas farmacias de barrios, caseríos, todo eso se va a perder. El Estado de alguna manera tiene que buscar ayudar al sector para que se mantenga.
¿Cómo puede hacer? Tiene que ser esto a través del Seguro Social. Vamos a ir a una pausa, Freddy, y regresamos y me cuentas entonces un poco cuáles serían las soluciones que pueden darse inmediatamente en el país o a mediano plazo también. Ya regresamos con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión.